Entonces aquí comenzamos, ¿no? Aquí tenemos una función que es una línea recta. ¿Ok? Entonces, hay algo sobre lo cual quiero enfatizar, ¿no? ¿Verdad? Que es lo siguiente. Eh, la pendiente de una línea recta, ¿no? ¿Verdad? La pendiente de una línea recta, tú sabes, la pendiente. Esta ecuación sería I igual m por x, porque pasa por el origen, no tiene término independiente. M dijimos que era la pendiente. ¿Ok? ¿Qué información me da la pendiente aquí? Bueno, la pendiente me da me da una información sobre cuán rápido cambia la función, ¿no? ¿Verdad? Porque si yo estoy, por ejemplo, parado en este punto, vamos a suponer que estamos parados aquí en este punto, x igual 1, y yo introduzco un cambio en la variable independiente, es decir, x lo llevamos a x más delta x, introducimos un cambio, este sería el cambio en la variable independiente. Por supuesto, como hemos dicho, ese cambio en la variable independiente, bueno, aquí no está, pero está más o menos por aquí, te va a generar un cambio en el valor de la función, ¿cierto? Si aquí tienes y, que corresponde a x, en este caso y va a ser igual a 3, ¿no? ¿Verdad? Porque la función es 3x, entonces para x igual a 1, y igual a 3. Si tú introduces un cambio delta x, pues como estás viendo aquí, se va a producir un cambio y más delta y, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, tú puedes ver aquí que nosotros podemos armar este triangulito. Esto ya te lo he dicho antes, pero lo estoy repasando. Donde esto vendría a ser la variación en la función, ¿cierto? La variación en y. Y aquí, en este cateto, tengo la variación en x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la pendiente, tú sabes también que m también es la tangente de teta, que en este caso teta sería este ángulo, este sería el ángulo teta que está aquí. La tangente de teta es delta i sobre delta x. ¿Sí? Eso lo hemos visto ya antes, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo importante de aquí? Lo importante que yo quiero resaltar es que en la medida que m es grande, la velocidad de la función, es decir, los cambios en i, nosotros podríamos asociar esto a una velocidad. ¿Por qué? Porque esto te está diciendo cuánto cambia i por cada unidad de cambio en x. Me estoy explicando. Es como m lo podríamos interpretar como una rapidez de variación, o también, vamos a decir, como una velocidad de cambio de la función. La pendiente en la recta cumple esa función. ¿Ok? La pendiente en la recta cumple esa función, ¿no? ¿Verdad? Ella te está dando información sobre cuán rápido está cambiando la función. En la medida que en la medida que la recta es más inclinada, teta es más grande, m es más grande, y eso lo que está diciendo es que la función cambia más rápidamente para un determinado cambio en x, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora? La recta es muy particular, porque en la recta la pendiente es constante. Pero la pregunta que nosotros podemos hacer es la siguiente. La pregunta, y la respuesta a esa pregunta va a ser la derivada, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo medimos la velocidad de cambio de la función? ¿Cómo medimos la velocidad de cambio de la función en una
función que no tiene pendiente constante, porque resulta que la mayoría de las funciones no tienen pendiente constante. La única función que tiene una pendiente constante es la línea recta, pero las otras no. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la información de cómo está cambiando la función, cuál es la velocidad de cambio de la función, cuando la función no tiene pendiente constante? Esa es la idea de la derivada. Por ejemplo, voy a meter una función, un polinomio. Nosotros vamos a empezar hoy y vamos a llegar hasta la derivada de los polinomios, ¿ok? Entonces, voy a meter una función polinómica, voy a meter esta. Ok, ahí la tenemos. Voy a apagar la recta. Ok, voy a agarrar esta función, me la voy a llevar para acá. Le voy a cambiar aquí un poco voy a cambiarle los ejes, para ponerla más. Voy a cambiarle los ejes para ponerla más rápida. Para hacerle un zoom mejor, para verla mejor. Eso siempre ayuda mucho, ¿no? ¿Verdad? Vamos a poner aquí entre -3 a 6. Okay. Y aquí vamos a poner ok, ahí la tenemos, más o menos. Solo me cambio aquí, ya va. Ok, ahí la tenemos bastante centradita. Ok, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Lo que nosotros vemos acá es que ahora tenemos una función que no tiene una pendiente constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo asimilamos el concepto de pendiente? Entonces, ahí es donde viene el concepto de la línea tangente. O sea, nosotros vamos a tratar de medir la velocidad viendo cuál es la pendiente de la línea tangente a la función en cada punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver eso en el GeoGebra? Porque esto es una demostración. Esta parte es como una demostración para que tú entiendas el significado. Entonces, aquí está el inspector de funciones. Yo lo voy a abrir, el inspector de funciones, y lo voy a usar en la función azul. Ya lo tenemos abierto aquí. Ya lo hemos abierto otras veces. Voy a apagar la línea recta porque no voy a hacer nada con ella. Bueno, aquí, por supuesto, aquí nosotros vemos que cuando le damos un valor a X, pues cuando le damos un valor a X, él nos da aquí el valor de la función. Voy a meterle mejor uno que está en la gráfica. Vamos a suponer 2. No, disculpa, no me está agarrando la que, con razón. No me está agarrando la que. Ok, ahora sí, yo sí así, a ver qué pasa. Aquí está. La función es esta que está aquí, x al cubo, menos 4x cuadrado, menos 0.25x más 1, ¿no? Entonces tú ves acá, vamos a suponer para x igual 3, ¿sí? La función está aquí. Aquí está el punto. Aquí está el punto y yo puedo ver el valor de las coordenadas de un punto para cualquier valor de x. Ya nosotros sabemos que la función, cuando yo varío x, el valor de la función me está variando.
en esta zona está creciendo la función, ¿cierto? En esta zona la función está creciendo, porque si yo aumento x, y aumenta. Es decir, por aquí la pendiente debería ser positiva, que es lo que vamos a ver ahorita. En esta zona la función está decreciendo, porque si yo aumento x, si yo tengo aquí x1, por ejemplo, con x1, por ejemplo, casi 1, estoy en menos 2. Y si incremento x, me disminuye a menos 3. Entonces, esta función no tiene, como no es una recta, es un polinomio de orden cúbico, esta función no tiene una pendiente constante, sino que la pendiente va variando con x. La pendiente va variando con x. Entonces, la idea es que yo puedo obtener la misma información sobre la velocidad de cambio con la línea tangente. Entonces, nosotros podemos ver aquí vamos a mostrar ahora la línea tangente. Ya la estás viendo, ¿no? ¿Verdad? Ok, ya estás viendo la recta. ¿Qué es esto de la línea tangente? La línea tangente es una recta que es tangente a la función en el punto donde tú estás parada, ¿no? En la función. O sea, si yo estoy parado aquí en 2, si yo me paro en 2, voy a parar aquí en 2, pues entonces esa línea que tú estás viendo es la línea tangente a la función en x igual a 2. Y de hecho, uno de los problemas más importantes y posiblemente de los primeros problemas que te habló la profesora fue cómo hallamos la ecuación de esta línea tangente, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver ahorita, pero lo importante es que entendamos que a través de esta vamos a decir así, de este instrumento que es la línea tangente, nosotros tratamos de lograr el mismo efecto de medir la velocidad de cambio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Bueno, voy a ir a recorrerla. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta zona donde en esta zona donde la pendiente está cambiando bastante? ¿Ok? Porque aquí nosotros vemos que la función en esta zona, primero en esta función, la función está creciendo o decreciendo. Va a estar creciendo, ¿no? ¿Verdad? Y de alguna manera la pendiente me dice qué rápido está creciendo, ¿no? ¿Verdad? Aquí la pendiente es bastante inclinada, quiere decir que la función está subiendo muy rápido. Luego, la función tiene, como casi siempre sucede cuando se va acercando al punto más alto, esto es como si fuera, tú estuvieses caminando sobre un cerro y estás ya llegando a un punto más alto, al punto más alto de esta zona. A lo mejor hay otros puntos más altos después. Entonces, la velocidad de la función tiende a moderarse. Fíjate que ahora la pendiente va disminuyendo, hasta que llega a 0. Llega un momento que la pendiente se hace 0. Siempre que yo llegue a un punto, a un punto de esto, ¿verdad? Yo no sé cuál es este valor exactamente aquí. Voy a tratar de poner esto. Tendría que variar, a ver, que se haga 0. Todavía no le he logrado 0. ¿Ve? Porque ahí mismo baja, pero bueno. Cuando la recta tangente se hace paralela al eje X, nosotros tenemos, estamos en el punto más alto en este caso. ¿Y qué pasa a partir de ese punto? Ya vamos a ver. ¿Qué pasa a partir de ese punto? Vamos a hacer algo. Este inspector de funciones también me permite que yo, si quiero ver los valores de la primera derivada, lo veo. Le doy aquí más y digo derivada. Entonces aquí estamos viendo ahora no solamente x, sino estamos viendo el valor de la función y ahora estamos viendo el valor de la primera derivada. Fíjate cómo aquí este valor es casi 0, ¿ves? Casi 0, ¿ves? No lo logro poner en 0. Casi 0, pero no lo logro poner exactamente en 0. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar después? Ahora paso, es como si hubiese pasado el punto más alto del cerro, ahora paso a una zona donde la derivada se hace negativa, porque la derivada
a lo mejor esto también te lo debe haber dicho la profesora, viene siendo en cada punto la pendiente de la línea tangente. La primera derivada de la función, que es una operación matemática que vamos a aprender a hacer ahora, pero primero vamos a ver qué es lo que es. La primera derivada lo que viene a ser es en cada punto, la primera derivada me da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. En toda esta zona, la pendiente es negativa, 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 negativa. Aquí lo estamos viendo todo el tiempo. Estamos en una zona de decrecimiento de función. Y, por supuesto, cuando llegamos al punto más bajo aquí, que vendría a ser un mínimo local ahora está llegando a este valle, de nuevo la línea tangente se me hace prácticamente cero. ¿Ok? No lo logro a la perfección, ahora lo calculamos exacto. En un ratico lo podemos calcular. Estamos en un mínimo local, y de nuevo ahora si paso, ¿no, verdad? Ahora vuelvo a tener otra vez una pendiente positiva. Entonces toda función, o sea, no toda función, pero muchas funciones van a tener este tipo de comportamiento. Zonas donde crece, zonas donde decrece, estos puntos especiales, ¿ok? Entonces para eso es que me sirve la derivada, ¿no? ¿Verdad? La derivada me sirve para medir cómo va cambiando la función en cada zona, en cada punto de ella. ¿Me estoy explicando? Esto se entiende, ¿no? Se entiende bastante bien. Y por eso es que es muy importante. Yo voy a cortar esto que está acá para que quede aquí como recordatorio. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque nosotros vamos a ver que esto lo vamos a escribir, la derivada de la función, que es otra función. ¿Verdad? La derivada de la función es otra función que depende de x, porque aquí tú estás viendo que esta pendiente varía, justamente, ¿no? La derivada de la función en un valor x, en un valor específico, vamos a decir así, de x, aquí es donde viene lo importante. Viene a ser, esta es la cuestión clave, igual a la pendiente de la línea tangente a la función en ese punto. Eso es lo primero, ¿no? Entonces es importante, porque si yo uso la línea tangente como un indicativo o un indicador de cómo puedo medir la velocidad de la función, y resulta que la derivada de la función en un valor específico de x me da la pendiente, entonces yo tengo el instrumento que me va a permitir cómo varía la función. La derivada lo que te da es cómo varía la función, ¿de acuerdo? ¿Ok? Con esto estamos de acuerdo. Perfecto. Bien, entonces claro, ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿okay? Quiere decir esto que si yo tengo una función f de x, yo la puedo pasar a través de una operación. La derivada es una operación, la podemos llamar derivación. En inglés la llaman diferenciación. Después podemos decir por qué diferenciación. ¿Ok? Y yo lo que obtengo aquí a la salida es una nueva función. Esta nueva función le solemos la solemos denotar de esta forma, como f' de x. Aquí lo que hay es una operación. Nosotros derivar significa que nosotros vamos a hacer una especie de operación o transformación sobre f de x para obtener una nueva función,
Pero la ventaja es que esta nueva función me da información de la velocidad de cambio de la función. En inglés esta función, pero en español no se le llama así. En inglés esta función se le llama también gradient function. Porque en inglés la pendiente ellos le dicen gradient. Esto para nosotros es pendiente, ellos lo llaman gradient. Entonces la derivada, bueno, ya te iba a decir la primera derivada, porque es verdad que pueden existir más derivadas. Yo puedo hacer la primera derivada y volver a derivar y tengo la segunda derivada, y puedo volver a derivar y tengo la tercera derivada y así sucesivamente. ¿Ok? Pero la primera derivada viene a ser la función que me permite ver cómo varía el gradiente, la pendiente con X. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces por aquí estamos bien. Ya por aquí nosotros podemos decir varias cosas, ¿no? Lo primero que podemos decir es, por ejemplo, si yo tengo una función constante, una función constante quiere decir una recta paralela al eje, ¿no? ¿Verdad? Vamos a suponer altura C, I igual C. Esta sería la función constante. Es una función muy sencilla, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Si nosotros tenemos f de x de C, f' de x va a ser igual a ¿qué? 0. Exactamente. La derivada de una función constante es 0. Cada vez que yo veo una función constante, la derivada, porque la función constante no cambia. No cambia, entonces como no cambia no puede tener derivada, la derivada es 0. ¿Ok? Esa es la primera que tenemos que saber. Luego viene, por ejemplo, el caso de la función de una línea recta, justamente lo que estábamos hablando. Yo tengo aquí una línea recta, ¿no? Y aquí entonces decimos, aquí tenemos esta línea recta, ¿no? Y igual mx. ¿Ok? Ya hemos dicho que en cualquier punto podemos armar este triangulito. Si nosotros llamamos esto delta i, nosotros llamamos esto delta x. M es también delta i sobre delta x. Es constante. En el caso de esta función lineal, f de x igual mx, por ejemplo, la primera derivada va a ser igual a ¿qué? Ajá. Bueno, pero igual a ¿qué? F' de x va a ser igual a ¿qué? A m, a la pendiente. A m. Si yo derivo mx es m. Es m la pendiente, porque eso es la idea. Si todas las rectas tienen derivada constante. No importa dónde estén. Todas las rectas tienen derivada constante. Ya te lo voy a demostrar. Hay otra función importante, ¿ok? Que se puede demostrar también. Ya, a lo mejor ya la profesora te la dijo, que es que la derivación es una operación o transformación, a lo mismo, lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Eso lineal implica dos cosas. Esto implica dos cosas. Uno, que la derivada, vamos a suponer, todavía no te he dicho esa otra notación. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sí? Ya también te la dieron, ¿no? ¿Verdad? Las propiedades, sí. Si yo voy a obtener, y esto tiene bastante sentido, si yo voy a obtener la derivada de una función que es la suma de dos funciones, yo puedo obtener esa derivada
derivando cada una de esas funciones. Y eso es importante porque cuando vayamos a derivar un polinomio, ¿qué es un polinomio? Un polinomio no es más nada que una suma de términos. Cuando yo tengo un polinomio 3x cuadrado más 5x, yo lo que puedo hacer para obtener la derivada de esa función polinómica es ir derivando término por término. ¿Ok? Y la segunda función que es importante es que si yo tengo una constante c multiplicado por una función, la derivada la puedo obtener también sacando c por f' de x. ¿Okay? Entonces ahí tenemos 4 propiedades, ¿cierto? Con esas 4 propiedades, ¿ok? Entonces por eso es que yo te digo, si tú tienes aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tuviésemos esta función igual 2 más 2x. Suponer que esta pendiente es 2. Este punto aquí, este es el intersecto. ¿Ok? Es decir, y es lo mismo que f de x, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? F de x es 2 más 2x. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿cuál sería la primera derivada de la recta? La primera derivada de la recta sería, como yo puedo aplicar término a término, vendría primero la derivada de 2. La derivada de 2, pero la derivada de 2 es 0. Más la derivada de 2x, pero la derivada de 2x es 2. Entonces siempre para cualquier recta, la derivada es simplemente la pendiente. ¿Lo estás viendo? Para cualquier recta, la derivada es la pendiente. Si es negativo, igual. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera 3, una bien inclinada así. Esta fuera f de x igual a 3 menos 5x. Igualito. F' de x va a ser la derivada de 3, que es 0, menos, porque en este caso, esta constante es menos 5, lo que está multiplicando a x. Entonces, la derivada de esta constante menos 5 que está multiplicando a x, te va a dar menos 5. ¿Okay? Que es la pendiente de la recta. ¿Sí? Ahora viene, está bien, ya me sé esto que son muy sencillos, pero viene, y viene entonces, podemos ir haciendo una tabla, ¿y cuál es la derivada de x al cuadrado? O sea, por ejemplo, x al cuadrado, ¿cuál sería la derivada? O x al cubo, ¿cuál sería la derivada? Entonces aquí, ¿verdad? Ya para entrar a eso, que es lo que yo quería dejar para el final, porque es que algunos profesores empiezan por este límite. Nosotros vamos a ver que la derivada puede calcularse a partir de un límite, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es ese límite? ¿Cómo es ese límite y qué sentido tiene? O sea, si el límite tiene el siguiente sentido, vamos a empezar otra vez y te hago otra demostración, ¿no? Pero vamos a suponer que nosotros estamos aquí, esta es mi función, ¿ok? Y vamos a ver por qué nosotros en general ahora vamos a definir la derivada, a definir la derivada como un límite. Yo estoy en este punto, vamos a suponer, estoy aquí parado en este punto y aquí tengo mi valor x, vamos a llamarlo x de 0, porque estoy aquí en este punto, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo. Si yo introduzco un delta x, vamos a suponer que este es mi delta x, el valor de la función, aquí tengo el valor de la función para x de 0, cuando meto este cambio en la variable independiente, ahora me paso a un punto cuya coordenada es x0 más delta x,
y subo, ¿no verdad? Y subo, aquí tengo, aquí en este punto voy a tener f de x de 0 más delta x. En esto estamos de acuerdo, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tengo aquí? Aquí nosotros podemos pintar esta recta que une estos dos puntos. Entonces podemos pintar esta recta que une estos dos puntos. Aquí tengo el ángulo. Aquí tengo el triángulo. Yo podríamos llamar este ángulo delta y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Este triángulo rectángulo, aquí tengo como cateto opuesto, vendría a ser f de x de 0 más delta x menos f de x. ¿Sí? Y en el cateto opuesto tengo aquí, tengo delta x. ¿Sí? Entonces, todo esto que tengo aquí, ¿a qué va a ser igual? Todo esto que tengo aquí, toda esta operación que tengo aquí, va a ser igual a la tangente de teta. Es decir, a la pendiente de este segmento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora viene el tema, ¿no? Tengo la recta aquí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde viene el punto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago delta x? Empiezo a hacer delta x porque yo voy a decirte otra cosa. Yo pudiera medir la velocidad usando esta función, pero necesito dos puntos. Y por eso es que no se usa. Sino que decimos, bueno, vamos a ver qué pasa cuando delta x, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando delta x, cuando delta x tiende a 0? Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es delta x cada vez más y más pequeño. Es decir, como si estuviéramos reduciendo el delta x. Y en la medida que nosotros vayamos reduciendo el delta x, vamos a ver que la pendiente de esta línea verde se va a convertir en la pendiente de la línea tangente. Fíjate tú, aquí te tengo esta demostración, porque esa es la parte que a veces dice, bueno, ¿y de dónde viene esto? Fíjate tú, aquí tengo lo mismo, ya lo tengo preparado. Aquí tengo otra función. Este es un demo que tengo, te lo puedo poner. Te lo puedo pasar, tú juegas con esto, ¿ok? Aquí yo tengo, fíjate, aquí tengo lo mismo, ¿ves? Esta es una función. Aquí tengo el punto A, estoy parado en A vale 4, X vale 4. Estoy parado aquí, X vale 4. Y yo meto un delta. El delta en este caso lo puedo variar aquí para que lo vea. El delta en este caso es 8. Por supuesto, si yo agarro aquí y incremento X en 8, ahora voy a tener un nuevo punto B que lo tienes aquí, que tiene coordenada X12. ¿Lo estás viendo, no? ¿Sí? O sea, aquí tiene, este punto tiene coordenada X igual 4, este punto tiene coordenada X igual a 8. Bueno, tú puedes calcular, ¿verdad? Si tú ves esto aquí, tú puedes calcular, aquí tienes por supuesto la variación en la función, y aquí tienes delta X y tienes la pendiente, aquí tienes el triángulo. No lo puedo pintar aquí, si me lo llevo lo puedo pintar allá, pero aquí tengo el triángulo. O sea, si yo aquí, vamos y después volvemos. Bueno, aquí marcamos, ¿verdad? Aquí X es igual a 4. Estamos metiendo un delta de 8, bastante, ¿ok? Porque aquí X vale 12. Pero aquí está lo importante, ¿ves? Que aquí tenemos un triángulo, como siempre. Aquí tenemos el triángulo, ¿no? Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Este cateto que es delta X
y este cateto que está aquí, que vendría a ser delta Y. ¿Sí? Lo mismo de siempre. Y aquí tiene, entonces, M, que vendría a ser la pendiente de esta recta. X viene a ser la pendiente de esta recta que une A y B. Y eso es lo que, sobre eso hemos estado hablando. Pero como esta M puede variar, por eso es que entonces no la podemos definir sobre la base de estos dos puntos, sino que lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es un límite. Lo que vamos a hacer es un límite. Es decir, nosotros vamos a agarrar ese delta X y lo vamos a comenzar a reducir. ¿Ves? ¿Y qué es lo que pasa en la medida que lo va reduciendo? La pendiente va cambiando. Te la vuelvo a poner aquí en 8. Si la ponemos aquí en 8, la pendiente estaba en 1. La pendiente de la recta estaba en 1. Cuando tú vas reduciendo el delta X, quiere decir que estás haciendo el cambio en X cada vez más y más pequeño. La pendiente de la recta que une dos puntos, en el límite va a tender a ser igual a la pendiente de la recta tangente a la función en A. ¿Lo estás viendo? ¿Ves? Cuando a medida que vas haciendo el delta X más y más y más y más pequeño, la pendiente de AB tiende a ser igual a la pendiente de la recta tangent line. Esta gráfica vale más que 1000 palabras. Esta gráfica es lo que te dice todo. Tú aquí estás modificando el delta X. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si yo hago ese delta X tendiendo a 0? Que la pendiente de la recta secante que une los dos puntos va tendiendo a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces no necesito dos puntos para medir la velocidad de la función. Necesito un solo punto que me lo da la pendiente de la recta tangente y ya está. Entonces por eso es que la derivada se define, debido a eso, la definición formal de la derivada. Ahora sí podemos hablar de la definición formal de la derivada, pero a mí no me gusta comenzar por aquí, porque uno agarra, introduce esa ecuación y la gente se queda en chino. Dice, bueno, ajá, ¿y qué me dicen con eso? La definición formal de la derivada es límite cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X menos f de X sobre delta X. ¿Ok? Y es lo mismo que hemos visto, ¿ves? Pero ahora estamos viendo la definición de la derivada como un límite. O sea, no me interesa. Ahora, fíjate tú, ¿ya? También te lo define así. A lo mejor la profesora también te lo definió así, porque lo usan mucho. En vez de delta X usan H. Límite cuando H tiende a 0 de f de X más H menos f de X sobre H. ¿Sí? Pero ese H que están hablando ahí es lo que nosotros hemos llamado delta X. O sea, hay que interpretar así, que el H es el cambio que tú estás introduciendo en X. Entonces, esto se llama f' en X, pero también, como yo tengo aquí arriba la variación, nosotros también podemos decir que esto es el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X, y entonces de ahí donde viene este símbolo, que es de Y de X, o dy dx, la derivada de Y con respecto a X. De ahí donde viene este símbolo, porque en realidad tú lo que estás es viendo cuál es el límite de la variación de Y sobre la variación de X cuando hago la variación de X pequeña. Y de ahí donde viene por qué en inglés se llama esto diferencial, bueno, en español también, ¿ok? Porque nosotros vamos a decir también que dx o de X es un diferencial de X. O sea, cuando nosotros hablamos de diferencial, hablamos de un diferencial pequeñito. Es cuando tú varías X de X a 1.01 por X. O sea, un diferencial pequeño. Y de igual manera puedes tener un diferencial de Y. Por eso es que la operación se llama también diferenciación. ¿Ok? Entonces, usando, esto también te lo dio la profesora, ¿cierto? Ok, perfecto.
La única diferencia entre entrar por aquí, pues tú puedes entrar al tema por esta vía, por la definición formal. La única diferencia es que viene siendo lo mismo, pero si tú primero te convences que la derivada ya te está dando la pendiente de la línea tangente, entonces es mucho más fácil ver por qué ese límite es igual a eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con esta definición formal, tú puedes derivar, y de hecho a partir de ahí todas las reglas de derivada salen a través de esa definición. Por eso, si nosotros vamos a suponer que nosotros tenemos y igual x al cubo, ¿cómo aplicamos? Y voy a hacer un ejemplo, a lo mejor la profesora también te hizo un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? De cómo aplicamos la definición formal de la derivada para saber si yo tengo y igual x al cubo y prima a que es igual. Ya tú sabes de todas maneras a que es igual y prima. Así es, ¿verdad? Ya tú lo sabes. Y a lo mejor ella te dio otra demostración. Si ella te la dio, yo te la salto. Yo la salto. ¿Ok? Bueno, pues lo que pasa, a ver, lo que pasa es que hay algunos problemas que agarran y te dan una función y te dicen, obtenga la derivada aplicando el principio formal o la definición formal de la derivada. Voy a hacer uno, ¿ok? Voy a seguir mi propio método, pues. Entonces, la definición formal de la derivada. Límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos x al cubo sobre h, ¿cierto? Ahora, aquí es donde el binomio Newton es útil, porque tú sabes que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de x al cubo más 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo, ¿no? Todo esto es el binomio de Newton, ¿cierto? Todo esto que tienes aquí, el desarrollo del binomio de Newton. Menos x al cubo menos x al cubo sobre h. Entonces aquí lo que va a suceder es que este x al cubo se va con este, y entonces te queda esta expresión, y tú te das cuenta, por supuesto, cuando h tiende a 0, si tú sustituyes arriba, tienes 0, ¿no? Porque todos los términos están multiplicados por h, y abajo también tienes una indefinición 0 sobre 0, pero una indefinición que es fácil de resolver porque tú te das cuenta que tú puedes el h de abajo eliminarlo con los h de arriba. ¿Sí? ¿Cierto? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, esto que tengo aquí es el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo sobre h. Entonces yo puedo simplificar dividiendo, ¿no? Me queda que este es el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado, porque h con h se va, más 3x h más h al cuadrado. Y por supuesto este límite, como h tiende a 0, este término tiende a 0, este término tiende a 0, y el límite al final va a ser 3x al cuadrado. Y ahí es donde sale la regla que es donde sale la regla que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x.
no, esta era 3, ¿no? Esta era 3, correcto. Ya va. La derivada de x al cubo con respecto a x es, esta fue es 3x al cuadrado. Y así sucesivamente. Así sucesivamente se puede, aplicando la misma definición, se puede obtener cuál es la derivada de x a la n con respecto a x. La derivada de x a la n con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Si te la sabes, dímela de una vez. Esta se llama la función potencia. La x a la n es lo que nosotros conocemos como la función potencia. Es muy importante esta regla para lo que viene. O la power function en inglés. X elevado a la n, ¿no, verdad? ¿Cuál es la derivada de x elevado a la n? Bueno, es que siguiendo la misma argumentación, si tú haces x al cubo, se hace lo mismo con x a la 4, la derivada de x a la n con respecto a x es n por x a la n menos 1. Y esta es una regla básica y muy importante. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Ok? De esa manera, por ejemplo, ajá, ¿cuál es la derivada con respecto a x de x a la 4? 4x elevado a 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjate, ya con esa regla, nosotros podemos derivar un polinomio. Porque si yo te pongo este polinomio, ¿no, verdad? Por ejemplo, vamos a suponer una cuadrática igual a 7x cuadrado más 25x menos 37. ¿Cuál sería la derivada de y con respecto a x de esa función? No, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, es la derivada, voy a hacer una por pedacito. Solo una, porque al final todo es lo mismo. La derivada con respecto a x de 7x al cuadrado. Entonces, por el hecho de la propiedad que ya vimos, que la derivada es una operación lineal, puedo sacar 7 para afuera. Esto es lo mismo que 7 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Y la derivada con respecto a x de x al cuadrado aplica la fórmula que acabas de ver, que es una fórmula totalmente general. Pones n es 2 aquí. Entonces, pasa a multiplicar por 2 y luego la potencia de x le disminuyes un índice. Entonces, te va a quedar, ¿no, verdad? 2 menos 1, 1. Entonces te queda 2x. Aquí vas a tener 7 por 2x, que es 14x. Y aquí la derivada de 25x más 25, porque ese es un término lineal. En todo término lineal simplemente. Y la derivada de menos 37, 0. Aquí está. Esta es. Ya estás aprendiendo. Ya sabes derivar polinomio. Es muy sencillo. O sea, después es muy sencillo. Voy a agarrar la función de la demostración. ¿Qué voy a hacer ahorita? No voy a agarrar esta. Voy a agarrar la otra, la primera que usamos, esta. Que teníamos aquí la derivada. Esta función es esta. Me la voy a traer para acá y ahorita vamos a ver, ya esta es cúbica, ¿no? Vamos a demostrar estos valores que me están dando aquí. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, la función f de x es igual a x al cubo menos 4x al cuadrado menos 0.25x más 1. Ok, entonces, vamos a ver.
¿cuál es la primera derivada? O sea, la podemos llamar así, dy dx, derivada de y con respecto a x, la podemos llamar así, es lo mismo. ¿Cuál es la derivada? Menos 0,25. Esa es. Entonces, volvemos a lo que dijimos antes. Cuando yo agarro una función y le aplico la derivada, obtengo otra función. ¿Ok? Solamente que el significado de esta función es distinto. Porque el significado de esta función es cuando yo le meto un valor a x, esta función lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, a la original. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con f' de x en x igual a 2? Que se puede poner así, ¿no? ¿Verdad? Tú lo sabes. Sería 3 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 menos 0,25 me da 2 al cuadrado es 4, me da 12, 12 menos 16 me da menos 4,25, ¿sí? ¿Ok? Si vamos aquí a GeoGebra, vamos a meter 2 aquí. Vamos a meter 2 aquí. Y ahí aquí estás viendo. ¿Cuánto te da la derivada? Menos 4,25. ¿Estás viendo? Lo que pasa es que, claro, GeoGebra lo que te está ya mostrando es el valor de la función derivada en ese punto. Con esa información yo puedo hallar la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? ¿Sí? Con esa información que acabamos de obtener, yo puedo obtener la ecuación de la línea tangente. ¿Por qué? Porque la ecuación de la línea tangente va a ser, vamos a obtener ahora, punto importante, la ecuación de la línea tangente a la función en x igual a 2. Eso es lo que vamos a obtener. Y lo que se utiliza para eso, aquí empezamos a integrar cosas que hemos visto en el pasado. Aquí lo que se utiliza para esto es lo que se llama la ecuación punto pendiente de la recta. ¿Te recuerdas? La ecuación punto pendiente de la recta. Es decir, es la ecuación que usamos para obtener la ecuación de la recta cuando conocemos un punto por donde pasa la recta más la pendiente. Y la ecuación es así, si te acuerdas. Y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Ok. Entonces, en este caso, si nosotros aplicamos eso, y menos y sub 1, m por x menos x1. A ver, vamos a ver ahora. ¿Quién es en el caso práctico nuestro? En el caso práctico nuestro que estamos aquí. Vamos aquí. No en el demo. No en el demo, sino en el primero. No estamos aquí. ¿Quién es X1? ¿Quién es Y1? ¿Qué pasó? Claro, porque, ajá, este es el problema. Ve acá, ve acá, ve acá. Este es el problema. Este es el problema que tienes acá. Tenemos aquí el problema, el mismo problema. Queremos hallar la ecuación de esa línea roja, en ese punto. ¿Sí? Esto es lo que se llama la ecuación de la línea tangente a la función en ese punto. ¿Cuáles son los datos?
¿Ves? ¿Cuál es la interpretación? ¿Quién es X1, quién es Y1 y quién es M? A ver, fíjate tú, voy a hacerte la pregunta distinta. Olvídate de la función azul, la recta. ¿Tú conoces su pendiente? ¿Cuánto vale M? ¿Ah? Claro, ¿no? Esa es la gran cosa de la derivada. Yo evalué la función derivada en el punto y me dio menos 4,25. Esa es la pendiente de esa recta. Fíjate que es negativa. La recta va cayendo. Ajá, ¿y cuál es el punto a través del cual pasa esa recta? ¿Cuáles son las coordenadas del punto a través del cual pasa esa recta? Es el mismo punto donde la recta está haciendo tangente a la función. ¿Cuál es ese punto? 2 y menos 7,5, claro. Claro, entonces cuando tú haces eso, te va a quedar y menos 7,5, recuerda que hay que respetar esto, igual a menos 4,25 por x menos 2. Esta ya es la ecuación de la recta. Si tú quieres despejar y, que es lo correcto, entonces te queda, aquí tienes y más 7,5 igual a menos 4,25x, menos con menos te da más 8,50, 8,50. Sin nada. ¿Sí? Paso y para allá, me va a quedar menos 4,25x, pasa para allá, me va a quedar más 8,5 menos 7,5, me va a quedar más 1. ¿Esto qué acabo de obtener? Acabo de tener la ecuación de la línea tangente. ¿Ok? Esa ecuación, por supuesto, en otros puntos cambia. ¿Ok? Lo estamos obteniendo aquí. Pero si lo tuviéramos en otro punto, ¿ok?, va a cambiar. Si yo en vez de tener este punto lo hago acá, vamos a suponer en x menos 1, si yo aquí meto x menos 1, si yo meto aquí x menos 1, ahora, bueno, tengo otro punto nuevo, ¿no? ¿Cuánto vale y? Y aquí está la derivada. ¿Cómo me está dando ahora la pendiente? Positiva. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una zona donde la función crece. Esto es esto es muy intuitivo. Y entender esto es muy importante para después, cuando vengan las funciones más difíciles, que yo no sé a dónde va a llegar ella. O sea, la derivada, fíjate tú, es bendecida que este tema te va, porque si ella no avanza mucho, este va a ser un tema fácil. Va a ser derivar un polinomio y calcular la primera derivada, una línea tangente. Por supuesto, ¿qué pasa acá? ¿Qué otras cosas puedes hacer con esto? ¿Qué otras cosas puedes hacer? Te vas a impresionar, porque aquí vamos a avanzar rapidísimo. De aquí sale lista para la regla de la cadena, pero eso sí es otra próxima clase, para aprender a derivar. A veces yo he enseñado a derivar en una clase, no en esta, en la que viene. Enseño a derivar funciones de todo tipo. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta es la ecuación de la línea tangente.
Ecuación de la línea tangente. Ya sabes cómo calcular la ecuación de la línea tangente en cualquier punto. Bueno, cosas que estamos obteniendo. Cuando la función crece, porque me pueden preguntar, ese es un análisis que viene, me da una función y me dicen, obtener las regiones cuando la función crece. Entonces, cuando la función crece, cuando f' de x es mayor que 0. Ahí crece. ¿De acuerdo? Y para resolver esto necesito una inecuación. Esa inecuación puede ser más o menos fácil. ¿Cuándo decrece? ¿Cuándo decrece? Cuando la primera derivada es negativa. Entonces fíjate que con la primera derivada yo puedo adivinar, porque esto es importante cuando a ti te dan la función pero tú no tienes el gráfico, porque cuando tú tienes el gráfico tú lo ves todo. Pero cuando tú no tienes el gráfico, tú derivas la función y con esto ya sabes cuál va a ser la zona o las regiones de x donde la función va a crecer. Y cuáles son las regiones de x donde la función va a decrecer. ¿Me estoy explicando? Y luego, lo otro que es importante es los puntos donde f' de x es igual a 0. Estos puntos se llaman de muchas maneras. Se llaman puntos estacionarios. Ahora tiene sentido el estacionario. ¿Por qué estacionario? ¿Qué es algo estacionario? Algo estacionario es estático. ¿Por qué esos puntos son estacionarios? Bueno, porque la velocidad es 0. La f' es 0. También se llaman en español puntos críticos. También le dicen a veces puntos críticos. Extremos relativos. También lo usan acá. O puede ser máximo o mínimos locales. ¿Ok? Ya, bueno, o sea, sí, posiblemente no te den problemas de optimización, ¿sí? Que son un poco complicados, porque los problemas de optimización te parten de un texto y tú tienes que plantear la función y todo y optimizarla. No, pero esto seguramente que obtener los puntos estacionarios críticos sí, porque esto es muy fácil. Y por lo menos en este caso, ¿no, verdad? Para chequear. En este caso, por ejemplo, ¿dónde está nuestra derivada? Nuestra derivada está aquí. ¿Ok? Entonces, fíjate tú, ¿cómo podemos obtener los puntos estacionarios? Seguramente lo que no te va a dar, porque sí es un poco más complicado, es los problemas de optimización. Pero obtener los puntos estacionarios sí. La función era entonces, f' de x era 3x al cuadrado menos 8x menos 0,25. Entonces, ¿cómo obtenemos los puntos estacionarios? Igualando a 0. f' de x igual a 0. Aquí me queda una ecuación cuadrática. ¿Estamos viendo? Porque ahora empiezan todas las cosas a... cuando empieza el cálculo es cuando uno empieza a ver cómo todas las cosas comienzan a conectarse. Entonces necesitamos resolver esta ecuación cuadrática. Tú tienes la calculadora esa maravillosa que te da las raíces. ¿La tienes ahí a la mano? Por favor, calcular las raíces.
¿Ah? Enamorándote. ¿Cuánto? 2,6985. ¿Sí? 75. ¿Y el otro? Ok. Entonces, estos son los puntos estacionarios, ¿no? ¿Verdad? Ok. Y como si nosotros vamos acá, entonces, ahí lo que está obteniendo son los valores de X, ¿no? ¿Verdad? Okay. Obviamente tú ves aquí, si aquí metemos ahora, por ejemplo, vamos a meter menos 0,03. Ahí ves como la recta, la tangent line se hace paralela al eje X. Cuando la tangent line, la línea tangente, se hace paralela al eje X, que estamos en un punto estacionario. Ese punto es un máximo local. ¿Por qué se llama local? Porque él es máximo con relación a los puntos que están alrededor de su entorno. Eso es como cuando tú estás subiendo una montañita, ¿no? Cuando tú estás subiendo una montaña, a lo mejor tú estás subiendo una montaña y esa montaña es así. Y llegaste al primer pico, pero después tiene que bajar y viene otro pico acá, ¿no? ¿Verdad? Puede haber varios picos, o sea. Pero este punto que está aquí es más alto que todo lo que está en su alrededor. Por eso que se llama máximo local. ¿Ok? ¿Y cómo sabes tú qué es cómo sabes tú cuándo es un máximo? Cuando pasas en los máximos, tú pasas de crecer a decrecer. Aquí tú pasas, ¿ok? Si tú ves aquí qué es lo que está pasando con la función en términos de crecimiento y decrecimiento, aquí la función crece y en esta zona hasta aquí, que es donde está el otro pico estacionario, la función decrece y aquí luego, bueno, aquí sería hasta acá. No es el caso nuestro. El caso nuestro la función es cúbica. No puede, el polinomio cúbico solamente puede dar una vuelta así. No tiene para dar más. Aquí crece. Entonces, por supuesto, máximo pasa de crecer a decrecer. ¿Eh? Ese va a ser el criterio para tú saber cuándo punto es máximo. Cuando hagamos el análisis de crecimiento, pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer después con funciones más complicadas, pero yo te estoy introduciendo el tema para ya cuando ella te lo vaya dando, ya tú entiendas por qué ella lo está haciendo. Cuando pasa de crecer a decrecer, está en un máximo local. Y el mínimo local estás cuando pasas de decrecer a crecer. Entonces, usualmente todo esto se hace con el análisis, de crecimiento. Tú determinas dónde crece, dónde decrece, y por supuesto en los puntos de cambio, esos son los puntos estacionarios. ¿Me estoy explicando? Ok. Y lo mismo podemos ver aquí. Lo mismo podemos ver en el otro punto. Nosotros agarramos aquí y metemos el otro punto que tú me dijiste que era 2,6975. ¿Cómo tienes la derivada también? Aquí está. ¿Cómo está? Ahora sí la podemos tener bastante paralela, ¿ves? Y sobre eso trata la derivada. Son las 5:50.
estamos prácticamente terminando. Te voy a decir solamente, ya básicamente con eso sabes lo más importante de la derivada. Si lo has entendido todo. Ok, te voy a decir otra cosa, ¿no? Que la regla esta, la derivada de x a la n con respecto a x igual a n por x a la n menos 1. Esta regla también aplica para potencias negativas y o fraccionales. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, no sé si esto te lo dio. La derivada con respecto a x de 5 sobre x sería lo mismo que la derivada con respecto a x de 5x a la menos 1, ¿te recuerdas, no? Y entonces, esto va a ser, a ver, la voy a decir de una vez, como aquí tengo menos 1, igual lo aplicas. Menos 1 vas aquí, y aquí restas 1, entonces te va a quedar menos 5x a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos 5 sobre x al cuadrado. Eso sí ya no te lo dio, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ok, pero ya está. También puede, entonces eso es muy importante porque ya estás incluyendo no solamente polinomios, sino términos así. La derivada con respecto a x de la función raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de x a la 2 tercios y vuelve a aplicar la misma regla. 2 tercios por x y arriba entonces 2 tercios menos 1. Te va a quedar que es 2 tercios por x a la menos 1 tercio. ¿Sí? Y 2 tercios por x a la menos 1 tercio es lo mismo que 2 sobre 3 x a la 1 tercio abajo. Lo voy haciendo por pedacitos y esto es igual a 2, 3 raíz cúbica de x. Si yo tengo derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 2 raíz de x más 1 sobre raíz de x al cubo. Ya empiezan a hacerse las funciones interesantes. Tampoco es problema mientras abajo tenga un solo término, porque yo lo que puedo hacer es, esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de x cuadrado sobre raíz de x al cubo, ya tú sabes que esto sería x a la 3 medios, ¿no? Menos, lo voy a poner de una vez, aquí tengo raíz de x, que es x a la 1 medio, y aquí abajo se tendría x a la 3 medios. Y finalmente, más 1 sobre x a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos lo puedo resolver, porque x al cuadrado sobre x a la 3 medios es x al cuadrado sobre x a la 3 medios, te va a quedar x a la 2 menos 3 medios, que es x a la 1 medio. ¿No? O sea, tú restas 2 menos 3 medios. División de potencias de la misma base, resta los exponentes. Sí, y aquí te va a quedar x a la 1 medio sobre x a la 3 medios, 1 medio menos 3 medios, menos 1. Aquí te va a quedar menos 2x a la menos 1. Y aquí sí te va a quedar, ¿no? Si ves aquí, lo de abajo tienes x a la 0, te va a quedar más x a la
menos 3 medios. Y después derivamos igual. Aquí 1 medio de x a la menos 1 medio. Aquí menos 2 por menos 1 por x a la menos 2. Aquí menos 3 medios por x a la menos 3 medios menos 1. ¿Estás viendo, no? Y bueno, esta que está aquí, un paso más que voy a dar, esta que está aquí sería 1 sobre 2x a la 1 medio, pasando la potencia negativa para abajo. Aquí me quedaría más 2 sobre x al cuadrado. Aquí me quedaría menos 3 medios. Esta es x a la menos 5 medios, ¿no? O sea que pasa aquí, abajo pasa como 5 medios, ¿sí? Y finalmente va a quedar igual a 1 sobre 2 a la x 1 medio, que es lo mismo que raíz de x, más 2 sobre x al cuadrado. Y aquí me quedaría menos 3 medios sobre, entonces, acuérdate que las fraccionales, lo de arriba es la potencia x a la 5 y lo de abajo es la raíz. Me quedaría más, abajo me quedaría más raíz de 2 de x a la 5. Bueno, ya más o menos, hay que ver hasta dónde llega eso, pero ya todas las funciones que puedes derivar, lo que viene a continuación, que ya tiene que ser otra clase, es lo que se llama la regla de la cadena, que es fundamental para aprender a derivar. Hay que ver hasta dónde llega ella. Yo creo que sí te va a dar la regla de la cadena, por lo menos. Y entonces, ya empezó a darte ejemplo con regla de la cadena.